Estar en Cristo. ¿Qué significa esta frase? Esta es una de las frases muy comunes usadas por Pablo en sus cartas y que lo encontramos en muchos de sus escritos a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Pero qué implica eso? ¿Cómo eso puede afectar mi vida como creyente? ¿Qué responsabilidades y qué derechos me da esta nueva posición? ¿Cómo vamos a enfrentar esto en nuestro caminar con Dios, sabiendo que ahora estamos en Cristo? Con este mensaje vamos a comenzar una nueva serie de estudios que vamos a llamar Barómetro Espiritual, en el que a través del libro de Primera de Corintios vamos a ir aprendiendo muchos de los principios que se encuentran en estos pasajes que nos pueden ayudar a entender a nosotros cómo está nuestra vida espiritual, si estamos siguiendo a Dios, si tenemos todavía dificultades y en qué áreas tenemos que seguir cambiando. Este es el nuevo inicio de una serie aquí en Un Momento con Dios. Cuando un niño nacía en la época medieval o en la época de los reyes, dentro del seno del hogar del rey, ese niño obtenía el título de príncipe no por méritos propios, sino por derecho de haber nacido en la cuna del rey. En ese instante nosotros vemos de que esta persona nace con derechos y obligaciones que les lleva a sobresalir sobre el resto del pueblo, no porque ellos habían conseguido algo por sí mismos, es porque habían nacido en la cuna del rey. Y ahí es donde nosotros vemos un principio que de alguna manera se aplica en nuestras vidas. Pablo utiliza una frase a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en muchas de sus cartas, refiriéndose a la nueva posición que el creyente está en Cristo. En Cristo quiere decir de que el creyente, no por méritos, sino por la obra de Cristo, Dios mira al creyente de una manera completamente diferente a la que les había visto antes de recibir a Jesús como Salvador. Usted y yo estamos ahora, si usted ya ha puesto su esperanza en Jesús, estamos en una posición en la que ahora el Señor nos mira de una manera distinta. En la primera carta a los Corintios, Pablo escribe esta carta con el propósito de animarles a cambiar su comportamiento. La iglesia había sido establecida por Pablo en su segundo viaje misionero, y ahora en su tercer viaje, lo más probable, escribe desde Éfeso esta carta con el propósito de hacerles recapacitar a las personas que estaban dentro de la iglesia en Corinto a que cambien su manera de vivir. Si nosotros leemos toda la carta de los Corintios, nos damos cuenta que la iglesia para nada era santa. Había pecados de adulterio, había pecados de celos, de divisiones, había idolatría todavía, había todavía problemas de personas que se acostaban con prostitutas y muchas otras cosas más, a las cuales Pablo completamente exhorta al cambio de una manera enfática y ferviente. Obviamente Pablo, pensando en sus hermanos con quienes él había estado un buen tiempo, les recuerda quiénes están ellos ahora en Cristo. Les dice en el segundo versículo del capítulo 1, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Les dice, ustedes son santos no por méritos y obviamente sus vidas no manifiestan santidad para nada, pero ustedes están considerados santos por la fe en Cristo. Es nuestra fe la que nos pone a nosotros en una nueva posición. Cuando usted recibe a Cristo, Dios toma nuestro pecado y lo pone en Cristo y nos comparte la santidad y la justicia de Cristo hacia nosotros. Y ahora nos ve a nosotros no por la manera como vivimos, sino por nuestra fe en Cristo y mira a Cristo en su santidad en nosotros. Y de esa forma es como Pablo nos considera y nos recuerda que estamos en Cristo siendo santificados por la obra de Él y no por méritos nuestros. Pablo en este pasaje les menciona 3 veces cuán importante es recordar la nueva posición en la que están. Estamos en Cristo, les dice, están en Él. Y de esa manera Pablo está enfatizando la obra de Cristo. Interesantemente, en estos 9 versículos
En cada uno de ellos Pablo menciona a la persona del Señor Jesucristo, recordándonos a nosotros que es gracias a la obra de Jesús que estamos en donde estamos. Pero en esta carta les anima a recordar de que están completos como iglesia porque Dios les ha dado todos los dones necesarios para desarrollar la iglesia como debe ser. Pero también les recuerda que tienen que vivir en una comunión con el Señor. En los dos últimos versículos, Pablo les recuerda de que es por la fidelidad de Dios de que nosotros permanecemos en esta posición en Cristo y que somos guardados por Dios para pasar la eternidad con Cristo. Pero nos dice que tenemos que vivir durante esta vida en una comunión directa con Cristo. Y es ahí donde nuestra santidad se va a reflejar, en la manera y en la constancia como caminamos con Cristo. Una cosa es caminar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. En Cristo mi seguridad está afianzada. En Cristo mi salvación ha sido pagada. Soy declarado justo, soy declarado santo. Pero en mi relación con Cristo, en cambio, no vivo como debería. Y es ahí donde cambia. La iglesia en Corinto era santificada en Cristo, pero era llamada a vivir en santidad. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Así es que yo le animo a que considere cómo está caminando, cómo está su vida. ¿Usted entiende cuál es su posición en Cristo? Si usted la comprende, es por agradecimiento que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para enfocarnos y vivir para Cristo, honrando la posición que por obra de Él nos encontramos. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es ahí donde yo le animo a que considere esto. Tal vez usted recién está escuchando de esta nueva posición, de la cual usted no está conocedor. Déjeme decirle, Cristo quiere salvarle. Él vino a morir por nosotros en la cruz. Él pagó por sus pecados, pero es a través de la fe, de la obra de Cristo, en el que Él puede tomar sus pecados y entregarle a usted la santidad de Él y su justicia, y por ende el perdón y la posibilidad de pasar la eternidad en el cielo. Pablo nos recuerda en estos 9 versículos que todo es obra de Cristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, nos dice en Efesios. Así es que yo le animo a que reciba a Cristo, para que conozca cuál es esta nueva posición que Dios puede darle a usted, no por mérito suyo, es por la fe en Cristo Jesús. Y a eso es lo que Pablo les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y les dice en el versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Recuerde, es por Cristo que nosotros somos considerados santos ante los ojos de Dios, pero tenemos que vivir una vida santa. Que Dios nos ayude.